Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad lingüística en el Perú. Para ello entrevistamos a un lingüista a quien le realizamos diversas preguntas sobre el tema. A continuación, el video. Buenas tardes, mi nombre es Aarón Torres, soy licenciado en Lingüística de la Universidad San Marcos, trabajo en el Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, o también llamado SILA, y en el Ministerio Público Fiscalía de la Nación como lingüista forense. ¿Qué es la diversidad lingüística? La diversidad lingüística hace referencia a la cantidad de lenguas que existen en un país o en una región. Eso quiere decir que hay un número, una cantidad determinada en cierta parte en donde se diversifican las lenguas, y es decir, también a las variedades dialectales que incluyen en esta. Y es por ello que el Perú es clasificada como un país con diversidad lingüística. ¿Por qué se considera al Perú como un país multilingüe? El Perú es considerado un país con diversidad lingüística debido a que tiene una cantidad considerable de lenguas dentro del país. En total son 48 lenguas. Eso quiere decir que también están agrupadas en diferentes familias, que en total son 18. Ahora, estas lenguas se distribuyen en todo el país, en diferentes regiones, e incluso también hay comunidades dentro de Lima, como por ejemplo en el distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra la comunidad Shipiba de Cantagallo, o también en distritos como en Ate, que están Ayánincas, o distritos como en Puente Piedra, que hay comunidades Aguajún, e incluso en casi todo Lima, que predominan hablantes que tienen aún la cultura andina, ¿no?, provenientes del aymara y del quechua. ¿Por qué es importante preservar la diversidad lingüística en el Perú? Es importante preservar las culturas, las lenguas que existen en el Perú, debido a que no solamente al perderlas se extinguen estas lenguas, sino también el valor cultural que tienen ellas, la propiedad material e inmaterial que cada una de las personas ha ido aprendiendo conforme se van formando desde pequeños, ¿no? Tales como, por ejemplo, existen comunidades donde aún se utilizan plantas medicinales, que viene a ser medicina alternativa, ¿no?, como parte de su práctica diaria para curar ciertas enfermedades, para poder tratar a los enfermos que tienen enfermedades particulares dentro de la misma comunidad, e incluso la forma de crianza, como por ejemplo existe en las comunidades ayánica de la Selva Central, entre otros, ¿no? ¿Cuáles crees que sean las causas de que una lengua desaparezca? La extinción de lenguas se produce a partir de diferentes factores: factores sociales, factores políticos, factores naturales, entre comillas, es decir, puede que tales como las comunidades que prehispánicas hayan sufrido quizá la extinción de las personas por algún desastre natural, como un incendio, como un terremoto o una inundación, ¿no? Eh, pues lo que se viene dando actualmente, ¿no?, es la extinción de lenguas mediante el uso. Entonces, si las personas no utilizan las lenguas para poder esencialmente comunicarse, es en ellas, es en esas prácticas donde se pierde la lengua. Eso quiere decir que debido a factores políticos y sociales, ¿no?, e incluso también viene un trasfondo económico, porque la lengua predominante en el país, la lengua en la cual se hacen todas las funciones del Estado, las funciones de trabajo y el reglamento, documentación, entre otras cosas, se hace en español y no en otras lenguas indígenas. Poco a poco, las lenguas indígenas están abarcando ciertos espacios, ciertos cargos públicos, ¿no? Pero aún así se falta trabajar mucho más. Y debido a esta globalización, en donde se puede ver que la práctica cotidiana, el favoritismo al uso del español, y el perder una lengua, el perder el uso de la misma lengua indígena, está dando como fruto la extinción de las diferentes lenguas. E incluso también tiene que ver mucho la discriminación que existe dentro de nuestro país, ¿no? Bien, agradezco en primer lugar a ustedes por haberme invitado a poder
dar esta información muy importante, ¿no? Agradezco también a sus profesores por el interés que se viene dando respecto al estudio de las lenguas indígenas y el por qué se está perdiendo, ¿no? Y por último, invitaría a los alumnos futuros egresados de traducción e interpretación y a los profesores, ¿no?, a poder brindar un espacio a las lenguas indígenas como enseñanza de lengua extranjera, ¿no? Ya que podemos ver que en el Ministerio de Cultura existen estos programas, pero no existen investigaciones que se dediquen netamente a la implementación metodológica, pedagógica, tales como el enfoque comunicativo de estas lenguas. Y por último, ¿no?, invitarlos a hacer sus investigaciones en lenguas indígenas, que es lo que no se ha trabajado hasta el momento. Muchas gracias. Luego de haber escuchado las valiosas palabras del lingüista Aarón Torres, a continuación veremos datos de la diversidad lingüística en base a diferentes investigaciones y el último censo nacional que organizó el INEI. Como se puede apreciar, en el Perú existen 55 pueblos indígenas, 48 lenguas indígenas, de las cuales 4 son andinas y 44 son amazónicas. ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas en el país? Son 6 y son quechua, aymara, ashaninka, aguayún, shipibo-conibo y shawi. El quechua es hablado por 3.805.531 personas. Los 5 departamentos donde más del 50% de la población aprendió a hablar una lengua indígena son Apurímac, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, siendo Apurímac el que tiene un 69.9%. El departamento de Loreto es el de mayor diversidad lingüística, al contar con 29 lenguas indígenas. Una de las principales brechas que enfrenta la población hablante de lenguas indígenas es que el 17.4% de ellos no sabe leer ni escribir y el 52% no cuenta con desagüe en su vivienda. ¿Cuáles son las lenguas indígenas que cuentan con menos hablantes a nivel nacional? Son el muniche, iñapari, omagua, resígaro y taushiro, contando este último con solo un hablante. Concluido el video, podemos entender lo valiosa que es nuestra cultura y la diversidad lingüística dentro de ella. Gracias por su atención.